Muy buenas noches, ingeniero. El día de hoy vamos a hablar o les voy a presentar el documento de confidencialidad para la realización de pruebas de testing. ¿Ok? Pues en este video voy a explicar de manera sencilla, directa, el contenido de este documento, sí, que elaboré como parte de la unidad uno de la materia de herramientas de hacking ético. En este documento se propone, o bueno, es fundamental porque establece las reglas, las responsabilidades, las limitaciones antes de realizar cualquier prueba de penetración en un sistema. ¿Sí? El objetivo de este documento, pues podríamos decir que el principal es proteger la información sensible del cliente y evitar riesgos legales, técnicos o reputacionales. Eh, Vamos a ver en este caso, en este documento, vamos a definir claramente el alcance autorizado, vamos a establecer las responsabilidades legales, vamos a minimizar el riesgo operativo, vamos a formalizar lo que es el compromiso de confidencialidad. Vamos a asegurar la transparencia y el profesionalismo, ¿sí? Pues en otras palabras, podemos decir que este documento asegura que las pruebas de penetración o de pen testing se realicen de forma ética, controlada y segura. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro documento con información. Tenemos lo que es el índice de contenidos con cada una de las secciones de nuestro documento y pues como habíamos mencionado, el objetivo de nuestro documento sí busca esto, ¿no? La protección de la información del cliente, ¿ok? Entonces, aquí nosotros establecemos también los términos formales, ¿sí? Y bueno, pues el documento en sí arranca desde esta parte, ¿ok? Lo que vamos a hacer en este documento, pues vamos a incluir, vamos a establecer lo que es de la fecha, el lugar, ¿sí? Y la vigencia del acuerdo. Aquí nosotros vamos a colocar los datos del cliente, ¿sí? Los datos del proveedor, que en este caso sería el analista o el equipo de ciberseguridad. Vamos a establecer también un poco los antecedentes, donde el cliente expresa su interés en evaluar la seguridad de su infraestructura. ¿Sí? En esta sección lo que vamos a destacar es que ambas partes tienen se muestran las obligaciones, ¿sí? legales y que el proveedor declara contar con la experiencia y herramientas necesarias para la realización del pentesting de una forma profesional. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, ¿sí? Es un texto en donde nosotros colocamos toda la información, ¿sí? Aquí del cliente, ¿sí? Como la razón social, su nombre, el cargo, el domicilio, el correo electrónico, teléfono, ¿sí? En este caso también información del proveedor, ¿sí? De igual manera su nombre, su representante, el cargo, domicilio, correo electrónico, teléfono, ¿no? Y aquí podemos, pues, la parte de los antecedentes, ¿ok? Donde ambas partes, pues, exponen, ¿no? Cómo quieren evaluar la infraestructura, ¿ok? El alcance jurídico, ¿ok? Donde vamos a establecer legalmente, ¿sí? Las contravenciones, ¿sí? Que podrían enfrentar tanto el cliente como el proveedor. ¿Ok? Como siguiente punto tenemos lo que es el objetivo del acuerdo. ¿Sí? Aquí lo que se hace se explica que en este acuerdo se define bajo qué condiciones técnicas, legales, formales se realiza el pentesting. ¿Sí? También se aclara que toda la información manejada durante este proyecto será tratada con estricta confidencialidad. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a mencionar esta partecita de las condiciones formales técnicas. Aquí vamos a establecer, ¿sí? Las pruebas de penetración que se va a realizar, ¿sí? Asimismo, se brinda o se establece, por ejemplo, que la información sea tratada de manera estricta y confidencialmente. ¿Ok? Vamos a la parte 3, alcance de pruebas. En esta parte es muy fundamental o es clave, ya que el documento especifica exactamente
activos están autorizados para las pruebas. En este caso podríamos establecer lo que son las IP externas, en rango de IPs internas, las aplicaciones web, ¿sí? Y los API REST. ¿Ok? Entonces aquí establecemos esta información, ¿sí? De parte del cliente. ¿Ok? Listo. Además, se deja claro que en cualquier prueba fuera del inventario autorizado, sí, queda totalmente prohibido, a menos de que exista una autorización escrita por parte del cliente, ¿sí? Entonces aquí, como podemos observar, pues se menciona esto, ¿no? Se expresa cuándo, cuándo se podría hacer un análisis, ¿sí? Eh, eh, autorizado en este caso, ¿no? Por el cliente. ¿Ok? Vamos abajo, continuemos. Vamos, tenemos lo que son el detalle técnico del alcance. Aquí podríamos decir que se lo va a dividir en pruebas en diferentes categorías, ¿sí? Tenemos lo que son las pruebas externas, ¿sí? Donde lo que vamos a hacer es evaluar los activos expuestos a Internet, ¿sí? Aquí los servidores, las aplicaciones web, las APIs, los servicios y los puertos autorizados. Tenemos lo que son las pruebas internas, donde se verifica la evolución desde dentro de la red. ¿Ok? Entonces aquí vamos a analizar cómo se encuentra nuestra red. Vamos a identificar las configuraciones débiles, las credenciales expuestas, la falta de segmentación, entre otras cosas. ¿Sí? Tenemos lo que son las pruebas de aplicaciones web. ¿Sí? Lo que hace o lo que se busca en este caso es realizar pruebas de inyección SQL, validación de autenticación, sí, la exposición de datos sensibles, los riesgos de configuración, la validación de los API endpoints, los CSRF, ¿sí? Lo que buscamos entonces en esta partecita es, o se basan un poco de lo que es la metodología del OWASP testing, ¿ok? Tenemos lo que son las pruebas de infraestructura, ¿sí? Aquí podríamos igual mencionar que se basan en las metodologías del PTTS y el OSSTMM, ¿sí? Lo que se busca en esta metodología, en esta prueba, es la enumeración de los servicios, la escala de los privilegios, la explotación de la controlada, la evaluación de la superficie, el ataque, el análisis de las vulnerabilidades, ¿sí? Y por último, en esta sección podríamos decir las exclusiones, lo que no se va a evaluar, ¿sí? Los sistemas contables, financieros, plataformas de facturación, ¿sí? Todo lo que el cliente pues establezca que no se va a realizar una explotación como tal, ¿ok? Vamos en la parte quinta, limitaciones y condiciones operativas, ¿sí? En esta parte vamos a establecer claramente lo que el proveedor tiene prohibido hacer. ¿Sí? ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Sí? En este caso, el encargado de realizar el pentesting, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, vamos a establecer, ¿no? Que quedan exentas o prohibidas por el proveedor, ¿no? Realizar ataques de denegación de servicio, ejecutar scripts automatizados de explotación masiva, efectuar modificaciones permanentes en la configuración de los sistemas, realizar acciones que puedan comprometer la integridad de los datos sensibles, ¿sí? De igual manera, las acciones que requerirán autorización adicional, ¿sí? Las pruebas de fuerza bruta prolongadas, la captura de tráfico de segmentos críticos, pruebas dentro del horario laboral, explotaciones de vulnerabilidad que afecten la disponibilidad. ¿Sí? Todas estas pruebas tienen que primero ser autorizadas, ¿no? En este caso, por el cliente, ¿sí? Sexto, tenemos lo que es el apartado de confidencialidad y protección de la información. En esta sección lo que se busca es establecer los compromisos estrictos, ¿sí? Tanto del proveedor, en este caso, como vemos, ¿sí? Eh, puede acceder a lo que es a la información confidencial, ¿sí? A datos sensibles, configuraciones internas, credenciales, arquitectura tecnológica del cliente, ¿sí? Pero asimismo,
a la vez que ingresa o que accede a esa información, pues también tiene que comprometerse a la confidencialidad, mantener confidencial absoluta de todo lo accedido o descubierto, ¿sí? No divulgar a terceros la información, los hallazgos, las credenciales o evidencia, no almacenar la información del cliente fuera de entornos cifrados y autorizados, no utilizar la información del cliente en otros proyectos, capacitaciones o materiales académicos y eliminar o entregar toda la evidencia generada al finalizar el proyecto, siguiendo el protocolo definido por el cliente. ¿Sí? Asimismo, como vemos, el proveedor, ¿sí? El encargado de realizar el pentest, se va a encargar o tiene como obligación, ¿no? Cifrar toda la evidencia con un modelo de encriptación. Sí, el AES 256. Transferir los archivos únicamente por SFTP o los canales de TLC. Mantener registrados los detalles en cada acción realizada durante el pentesting. ¿Ok? Como séptimo parte del documento, pues tenemos la responsabilidad profesional del proveedor, ¿sí? Aquí no, el proveedor es lo que va a encargarse o se compromete, ¿no? A ejecutar todas las pruebas bajo estándares éticos, técnicos internacionales, minimizar cualquier afectación en la operación del cliente, documentar cada uno de los pasos técnicos y comandos utilizados, comunicar inmediatamente cualquier vulnerabilidad crítica que represente un riesgo real, ¿sí? No dejar accesos abiertos, backdoors o usuarios ocultos o cualquier vector de persistencia. Mantener un compromiso profesional en todas las interacciones con el personal del cliente. Sí, pero asimismo como el proveedor tiene responsabilidades, pues también tiene responsabilidades del cliente. Sí, y el cliente se compromete o deberá, en este caso, proveer toda la información completa, ¿sí? Y correcta sobre la infraestructura, entregar credenciales, accesos y permisos necesarios, notificar a su equipo técnico, mesa de ayuda y proveedores externos sobre la realización de las pruebas, garantizar que se posea autorización legal sobre los sistemas evaluados, informar al proveedor sobre sistemas críticos, frágiles o antiguos que no deban ser tocados. El cliente, asimismo, acepta algunos riesgos, ¿no? Por lo que podemos detallar en la parte inferior. Los reinicios inesperados, las alertas de seguridad, ¿sí? Los bloqueos temporales, la degradación de servicio, el consumo elevado del CPU o de la memoria. ¿Ok? Como noveno punto, pues tenemos lo que es las medidas de seguridad durante las pruebas. ¿Ok? Aquí va el proveedor a implementar ciertas medidas, como por ejemplo el uso de máquinas virtuales, el monitoreo continuo del impacto operacional, el registro completo de cada una de las actividades en una bitácora cifrada, la revisión inmediata de acciones en caso de anomalías, la validación previa de los exploits antes de ser ejecutados, control de versiones de los payloads utilizados y la supervisión directa del cliente en eventos críticos. ¿Ok? Ya. Como décimo punto, pues tenemos la duración, los horarios y los entregables, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer o vamos a indicar es el tiempo estimado del proyecto, los horarios permitidos en los que se va a realizar estas pruebas, la justificación en caso de que se realicen reprogramaciones, ¿ok? Y asimismo aquí es lo que se va a entregar. ¿Sí? Ciertos informes, ¿no? Como por ejemplo el informe técnico, el informe ejecutivo, la matriz de riesgos y el acta de cierre, ¿sí? Además, se va a establecer lo que es la eliminación obligatoria de la evidencia al finalizar, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que nosotros debemos fijar, ¿sí? Lo que son los datos, ¿no? De igual manera, aquí se establecen lo que son los entregables, ¿sí? En el informe técnico lo que vamos a hacer es detallar las vulnerabilidades identificadas, las evidencias técnicas, los vectores de ataque utilizados, las pruebas realizadas y los alcances efectivos.
¿ok? El informe ejecutivo, en donde vamos a realizar un resumen para los directivos, ¿sí? La clasificación de los riesgos de crítico, alto, medio, bajo, impacto potencial en el negocio, las recomendaciones generales de mitigación, ¿sí? De igual manera, la matriz de riesgos o hallazgos, donde vamos a identificar las vulnerabilidades, el activo afectado, el nivel de criticidad y la acción sugerida. Y por último, pues el acta de cierre del proyecto, ¿sí? Esta, como mencionamos, pues es opcional, sí, pero es muy recomendable. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la confirmación de la finalización de las pruebas, la conformidad del cliente sobre los entregables y la declaración sobre la eliminación o devolución de evidencias, ¿sí? Y por último, como mencionamos, también lo que es la eliminación de las evidencias, ¿ok? Se establece el tiempo en el cual se va a realizar esta eliminación. ¿Sí? Como último parte del documento, pues tenemos la sección de las firmas, en donde se va a llegar al acuerdo, ¿sí? Se formaliza con las firmas del cliente y del proveedor, ¿sí? Confirmando que ambas partes se comprenden y aceptan cada una de las cláusulas, ¿ok? Entonces, aquí vemos algunos de estas ítems, ¿sí? Que se reconocen, ¿no? El proveedor cuenta con la autorización formal del cliente para realizar las pruebas de penetración. El cliente es propietario, ¿sí? O está legalmente autorizado para disponer de los sistemas evaluados y cualquier modificación posterior al alcance o condiciones deberá realizarse por escrito y anexarse a este documento. Sí, para constancia, pues tenemos la firma del cliente, el nombre, el cargo, lugar y fecha. Y de igual manera, sí, tenemos la firma del proveedor, el nombre, cargo, lugar y fecha. En resumen, podríamos decir que este documento constituye la base legal, técnica y ética para ejecutar un pentesting profesional. Permite proteger los activos del cliente, mantener una operación segura y garantizar que todo el proceso se realice en total transparencia. Ok, a continuación vamos a hablar acerca de un caso, específicamente sobre el caso de Verizon, ¿sí? En donde el investigador Chris Berich en el 2017, ¿sí? eh, tuvo una falta sobre los controles y la confidencialidad, lo que provocó la exposición de 14 millones de clientes, ¿ok? Para ser exactos, pues este hecho ocurrió en el año 2017. La empresa afectada pues fue Verizon Communications y el investigador involucrado, pues como lo mencionamos, pues era Chris Berich, ¿sí? De la empresa Upwork. Esto fue en Texas, Estados Unidos, ¿ok? Pero ¿qué pasó? En junio del año del 2017, el investigador Chris pues descubrió que una empresa subcontratada por Verizon, en este caso Nice System, almacenaba registros de soportes al cliente en un servidor S3 sin controles de acceso. ¿Sí? Estos datos incluían los nombres completos, los números telefónicos, los pines de acceso a las cuentas, los detalles de conversaciones con agentes y el historial de soporte. La filtración afectó a casi 14 millones de clientes de Verizon, ¿sí? Lo que el investigador en este caso demostró es que no existía un acuerdo de confidencialidad adecuada entre Verizon y la empresa Night System para el manejo de la información. No se había firmado un documento que estableciera cómo almacenar, proteger o destruir la información sensible. No se había definido los límites ni las responsabilidades sobre los datos manejados durante las auditorías internas y las pruebas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias como tal? Pues Verizon tuvo que notificar a los gobiernos estatales y federales por la exposición de estos datos sensibles, ¿sí? Se abre un proceso bajo la Federal Commission
por la mala gestión de la información. Hubo pérdidas de por más de 4,5 millones en mitigación, compensaciones y auditorías. La reputación de la empresa de Verizon sufrió daños significativos, al igual que Night System, fue investigado por el incumplimiento de normativas de la privacidad. Sí, entonces, ahora, ¿por qué ocurrió? Sí, pues no existía un acuerdo de confidencialidad entre estas partes, sí, entre las dos empresas como tal. No se definieron también las obligaciones del cifrado, la eliminación de la evidencia, como podemos ver, ni las restricciones de uso, es decir, que les dieron totalmente libertad al manejo, sí, de toda la infraestructura, a la realización de pruebas de sin ningún límite, podremos decir, ¿ok? No se establecieron los límites de acceso durante las auditorías y pruebas de seguridad. Sí, la empresa subcontratada tenía acceso exclusivo o tenía un acceso excesivo a la información que no debía, no debía, que no se debía conservar. ¿Ok? Entonces, este hecho incluso se encuentra publicado, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí, ¿sí? Es un sitio web en donde podemos ver, ¿no? La noticia como tal, ¿no? Los datos del cliente de Verizon fueron expuestos en línea, ¿sí? Entonces, aquí nos menciona, ¿no? Eh, la empresa como tal, ¿sí? Los nombres, qué información fueron los que se lograron vulnerar, ¿sí? La compañía en la que se produjo esta vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos también una empresa que se, la empresa que se encargó de hacer el testing, ¿sí? Que es Nice System con sede en Israel, pues donde comentó, ¿no? Que este es un error humano y que no está relacionado con ningún tipo de nuestros productos o nuestra producción y su nivel de seguridad, sí, sino con una área aislada del almacenamiento con información limitada para un proyecto específico, ¿ok? Entonces, es un hecho real, ¿no? Y acá podemos ver incluso otra noticia, ¿no? Que está publicada en sitios oficiales, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver incluso un ejemplo, ¿sí? De cómo se accedía a lo que es la información, ¿no? De Verizon, ¿ok? ¿Sí? Acá vemos igual otro link en donde nosotros podemos, en este caso se encuentra en inglés, ¿sí? Pero se detalla, ¿no? Lo que sucedió con esta empresa, ¿ok? Ahora, esto se dio por algunos factores, ¿no es cierto? En este caso, podríamos mencionar que los factores o en base a nuestro documento, ¿sí? Lo que le faltó a estas empresas, tanto al cliente como al proveedor, ¿sí? Pues fue la parte de la confidencialidad, ¿sí? En esta parte de la protección de la información, ¿sí? Eh, Tal vez no se exigió tal vez lo que son los cifrados, ¿sí? No se exigió, por ejemplo, también los canales, los TSL 1.3, ¿sí? Eh, y los entornos autorizados, ¿sí? Entonces no se estableció qué tipos de protección a la información se iba a brindar, ¿ok? ¿Por acá? Ya. Otra cosa que nosotros podemos observar es que no se estableció lo que son las responsabilidades del proveedor, ¿sí? eh, Tal vez se debían aplicar responsabilidades sobre la empresa que se encargó de realizar este testing, ¿no? Sobre el mal manejo de información, ¿sí? Entonces, aquí en nuestro documento nosotros abarcamos esta parte, ¿sí? En donde el proveedor, pues, asume, ¿no? Asume o se compromete en caso de que exista un tipo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿sí? En esta sección del documento. ¿Ok? De igual manera,
lo que podríamos decir que faltó dentro dentro del, eh, dentro de nuestro documento es esta partecita, la eliminación, ¿sí? La eliminación de lo que son las evidencias, ¿sí? Como podemos observar, pues al realizar la empresa el testing, pues dejó, ¿no? Dejó toda la evidencia, dejó todos los resultados, ¿ok? Esto, en nuestro caso, en nuestro documento, obligamos al proveedor a lo que es a la eliminación, a la destrucción de la información, ¿sí? Al finalizar todo este tema del testeo, ¿ok? Adicional, podríamos decir que le faltó las limitaciones, le faltó establecer las limitaciones. Ok, vámonos a irnos a nuestra parte de nuestro documento aquí, sí, en donde nosotros establecemos, ¿no? Las limitaciones hasta dónde le vamos a permitir al proveedor, ¿sí? Llegar, ¿ok? Entonces, aquí no podemos hacer, por ejemplo, el almacenamiento autorizado, no autorizado, perdón, ¿sí? Entonces, en este caso al implementar un documento como el que nosotros podemos ver, ¿sí? Abarcamos esta situación, ¿sí? Entonces, como que minimizamos situaciones como las que se dio, ¿no? En este caso contra Belo Horizonte, ¿sí? Y la empresa encargada de realizar el test, ¿ok? Y por último, podríamos mencionar también que no se estableció, o bueno, una parte del documento sobre las medidas de seguridad durante el proceso de pruebas. ¿Ok? Entonces, no se dio esta situación en esta parte de ambas empresas. ¿Ok? Eh, esta parte, incluso la 9 lo que permitía o lo que obliga, ¿sí? Em, es a establecer un impedimento, ¿sí? Al acceso abierto al al S3, perdón. ¿Ok? Entonces, en base a a la realidad de la empresa, pues en este caso se podría haber elaborado un documento en el cual se dé ciertas restricciones a la empresa como tal, ¿sí? Entonces, como podemos observar en nuestro documento, pues podríamos mencionar en la sección 5 en la sección 6, ¿sí? En la sección 10 por ejemplo, ¿sí? En la sección 9 en donde nosotros abarcamos esta situación. ¿Ok? Entonces, este documento podríamos decir que está alineado exactamente a fin de mitigar las faltas que causaron este incidente en el caso de Belo Horizonte.